Buenas tardes a todos, a, a los que están en la clase en vivo. Ya los saludé recién y saludo a todos los que van a estar viendo luego la clase grabada. Espero que hayan tenido una buena semana, que, que estén llegando bien a este fin de semana, ya preparándonos eh, para, para el sábado, para tener ese reencuentro con nuestro Señor, ¿no? Como por ahí vamos a ir viendo un poquito en, en la clase de hoy. Por ahí que quisiera hacer un repasito, si alguien se anima y quiere decirnos por ahí qué se acuerdan por ahí de lo que vimos la clase pasada, un poco más del Génesis, no de tanto de las tareas que por ahí les di, sino de lo que vimos por ahí de dar el contenido de la materia, si alguien se acuerda más o menos qué temas tocamos y qué fue lo que más por ahí se les quedó grabado de, de esos temas que por ahí tocamos el martes. Si hay alguien que quiera, que quiera decir algo, lo puede hacer en este momento, ¿sí? Bueno, algo que estuvimos viendo era que el género literario con el cual fue escrito se llamaba teología narrativa, que no, o sea, no es un libro para leerlo como algo científico, sino que tiene un propósito de fundamentar una fe, fundamentar una creencia, ¿no? Entonces pueden llegar a haber incongruencia o puede llegar a faltar información o alguna cuestión porque no es el propósito que sea científico, digamos, el texto. No debemos leerlo desde esa perspectiva. Muchas gracias, amigo. Sí, la verdad que por ahí era lo que más traté, ¿no? De por ahí dejar muy, muy en claro y que ustedes tengan claro eso, de que, de que es un texto no científico, sino un texto teológico más que nada, sino que tenemos que buscar más allá de la historia en sí, la enseñanza que nos quiere dejar, ¿no es cierto?, el autor sagrado con, con el texto, ¿no? Es algo que para leer el Génesis tenemos que tener muy en claro desde el principio para después no perder el hilo de todo de lo que va a ir pasando, ¿no? ¿Alguien más que quiera acotar algo, agregar? Bueno, si no hay nadie más que quiera agregar algo, vamos a estar siguiendo desde donde nos quedamos. Igualmente, vamos a hacer un breve repasito en las diapositivas, ¿no? Que habíamos visto que el- el Génesis o el libro de los orígenes, o Bereshit, como es, está en la Biblia judía, ¿no? Eh, es una narración teológica, como vimos, que por ahí lo que fue lo que dijo Aldo recién, ¿no? Es una narración teológica de los orígenes. Género literario, las primeras páginas de la Biblia es teología narrativa. Estos libros presentan una visión y una reflexión religiosa eh, de, sobre el mundo y el hombre. La historia de la creación que nos cuenta en Génesis tiene nada que ver con la historia natural, que es por ahí lo que nosotros tenemos que aprender a tratar de sacar ese contexto que nosotros a veces nos autoimponemos por lo que nosotros sabemos desde la escuela o
o desde nuestro conocimiento, ¿no es cierto?, adquirido durante los años, es preciso escuchar a los autores sagrados en esa forma, ¿no es cierto?, de, en la que ellos eligieron manifestar su percepción religiosa. No quieren describir el mundo en términos de ciencia física, ¿no? Sino expresar cómo ellos se perciben a sí mismos y perciben al mundo en relación con el Dios en el que ellos creen, ¿no? El Dios de la liberación, Dios de la alianza. Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta eso, tratar de ponernos en el lugar del escritor, del momento en el que escribió, de su realidad, ¿no? Y principalmente ver cómo vivía el autor su fe en ese momento, ¿no? Entonces, es algo que, como dice la última frase, está escrito desde la fe. Para la fe tenemos que entender también cómo vivían su fe, como les explicaba por ahí la clase anterior. Tenemos que tener en cuenta que en los principios, ¿no?, de la religión israelita, judía, se hacían sacrificios y demás cuestiones que para nosotros hoy sería algo inconcebible, ¿no es cierto? Entonces, pero para ellos sí era algo normal. Entonces tenemos que entender siempre tratar de ir poniéndonos en la piel, ¿no?, del escritor sagrado para saber desde dónde escriben y para quién escriben también, ¿no? Los relatos creacionales, como vimos, ¿no? No son una teoría científica de la evolución del mundo, sino la creación del cuadro en el que se escribe la historia de Dios y el hombre. No tenemos que confundir eso, ¿no? Y habíamos llegado, creo que hasta esta parte de las 7 categorías fundamentales de, del primer relato de la creación, ¿no? Donde se creaba, el primero era el tiempo, la primera categoría, la segunda el espacio, la tercera la vida vegetal, la cuarta el movimiento de los astros, y por ahí hablamos un poco de eso, que por ahí era un claro ejemplo, ¿no?, de que no es un libro eh, científico la Biblia, en el sentido que en el verso 3 al 5 habla de que en el principio Dios hizo la luz, ¿no? Y cuenta que recién en el 14 al 19, en los versos 14 al 19, fueron creados los astros y por ende el sol, ¿no? Y decimos que cómo puede haber sol si no había, si no había luz, si no había sol, ¿no? Entonces, esos versos ya nos llevan a entender que el relato o la intención que tenía el escritor no era fundamentar o pelear o enfrentar lo científico con lo teológico, o no era escribir para que nosotros nos estemos en un debate científico, sino que era más bien un relato teológico. Después viene la vida animal, habíamos visto, el hombre, la creación del hombre, y como culminación de ese relato, eh, la institución del séptimo día como día de reposo. Y bueno, llegamos entonces a la creación del hombre y la mujer. En el primer relato que habíamos visto eh, en la clase pasada, ¿no? En el primer relato de la creación es maravilloso lo que Dios nos quiere decir. El ser humano es la corona de la creación, era lo que habíamos visto, ¿no? Es el momento más especial cuando Dios crea las plantas, los animales, los astros, y lo que usa, ¿no? Es eh, su voz, la palabra, dice que se crea esto y se hace, ¿no es cierto? Entonces, eh, en el momento de, de crear al hombre, esto cambia y vemos que lo crea a imagen y semejanza suya, imagen semejante, ¿no?
Y acá nosotros a veces también tenemos que entender mucho y, y buscar el detrás del texto, ¿no? Aquí vemos que dice imagen y semejanza suya. Y esta es una expresión no tanto de comparación física, porque nosotros no podemos entrar en ese campo de preguntarnos cómo es Dios. Por ahí un poquito lo habíamos hablado en un principio de la clase pasada, cuando a veces nosotros tenemos esa concepción de Dios que vemos en las películas o en los dibujitos animados o en las representaciones en los libros de historias bíblicas que teníamos en algunos momentos de nuestra vida, pudimos haber tenido esas imágenes del viejito de barba larga y blanca y cabello blanco, ¿no? Y representado como un hombre mayor, ¿no es cierto? Eh, y llevamos esa concepción, quizás la llevamos toda nuestra vida, ¿no es cierto?, de creer que nosotros somos parecidos físicamente a Dios, ¿no? Y ahí cometemos el error de que a veces cuando pensamos así y empezamos a decir, y bueno, entonces Dios tiene que tener dos ojos, una nariz, una boca, un corazón, un riñón, tiene todas las mismas funciones físicas que tenemos nosotros. Cuando entramos a preguntarnos eso, eh, realmente vamos a- a un ámbito donde no podemos afirmar esto, ¿no es cierto? Entonces, esta, esta, esta expresión de imagen y semejanza suya, ser semejantes a Dios, es una expresión de más de entender que nosotros somos hijos de Dios, es una expresión de filiación con el Padre, ¿no es cierto? Es una expresión que nos indica que nos creó especialmente, incluso, vamos a ver, nos puso en una situación privilegiada, ¿no es cierto? Sobre el resto de su creación. Entonces, eh, más que en tratar de buscar o de entender cómo es Dios físicamente, que es algo que nosotros no vamos a poder saber nunca, ¿no? Entender cómo es Dios, si es parecido a nosotros, si es un ente muy distinto, no lo sabremos. Entonces, tampoco era esa la intención del escritor sagrado, ¿no? Lo que el escritor quería dejar en claro que cuando Dios crea al hombre y mujer, ¿no? Lo hace semejante a él y crea esa conexión entre padre e hijo, como que a mí generalmente me pasa por ahí cuando estoy, ¿no? Y me dicen, ah, pero tu hijo es parecido a vos. Y a veces no es por la parte física, a veces también es en carácter y en otras situaciones, ¿no? Pero la expresión o esta expresión eh, es una expresión que nos lleva a que tengamos que entender eso, que es una expresión de filiación, de saber que nosotros somos creados a imagen y semejanza de nuestro Padre. Con, con, con esa intención escribe el, el escritor sagrado. Y esa expresión indica la relación de semejanza entre el Hijo y el Padre. Y, y eso nos, nos lleva, ¿no es cierto?, a que es igual, eh, que somos iguales a Dios, a entender que somos, nos lleva a entender, ¿no?, que somos iguales a Dios. Por ahí como les dije yo hace un ratito, en, en esencia, por ahí, en la esencia de Dios, en conducta,
en ser parecidos al Padre en ese sentido, ¿no es cierto? De sentir o de ser a veces seres que crean también parecido en ese sentido somos parecidos a Dios, ¿no es cierto? Somos eh, seres creadores en muchos aspectos, ¿no? A veces nosotros mal interpretamos ese texto buscando la parte física cuando tenemos eh, que buscar ese significado. Bajo ninguna circunstancia el escritor quiere poner énfasis en rasgos físicos y eso nos lleva a ese significado teológico, ¿no es cierto?, de este, de este, de este párrafo, ¿no es cierto?, de, de ese, de esa expresión eh, que, que, que utiliza el escritor, ¿no?, para decir que somos semejantes a Dios. Es entendida en esos términos filiales que le decía, somos parecidos a Dios, tenemos su voluntad, su mente, su acción creadora, ¿no? Por eso pone al ser humano después como administrador. Le dice, señoría, fructificad, sojuzgue en la tierra, que multiplique, se le concede entonces al hombre acciones de señorío que son semejantes a las acciones que tiene el Señor, valga la redundancia, las acciones que tiene Dios, ¿no es cierto? Que le pertenecen exclusivamente a Dios, el ser el Señor de todas las cosas. Entonces, cuando Dios pone al hombre sobre todas las cosas, ¿no? Le da ese poder, le da esa autoridad, son acciones de dominio, de autoridad, ¿no? Semejantes a Dios. Por lo tanto, esa expresión eh, designa por ahí la filiación divina, ¿no? La filiación divina que Dios concede por gracia santificante a la persona humana, calificando de este modo su ser y su obra en el terreno ético, social y religioso, por lo que la persona humana se convierte en interlocutor cualificado en el diálogo. El hombre se comporta como Dios, porque tiene su esencia otorgada por el mismo Dios. Y somos los únicos que podemos hablar con Él por poseer esa esencia. Y eso es algo muy lindo, ¿no? Y algo que a veces nosotros eh, por ahí lo damos por hecho o por ahí ni nos damos cuenta la importancia o lo maravilloso de ese regalo que tenemos, ¿no? Somos los únicos seres en el mundo que tenemos ese poder de comunicarnos con el Creador, de estar en contacto con Él. Y no porque nosotros querramos o porque en algún momento de nuestra vida nosotros dijimos, bueno, yo quiero comunicarme con Dios y bueno, voy a comprarme una línea directa para comunicarme. No que es un regalo, como les dije, una virtud o, o algo, no me viene la palabra ahora a la mente, que nos dio Dios, ¿no es cierto? Es ese regalo maravilloso que por ser hijos, por ser creados a su imagen y semejanza, por tener esa relación de filiación con el Padre, podemos hacer, ¿no es cierto? Comunicarnos con Dios, hablar con Dios, tener esa posibilidad que a veces nosotros en nuestra vida desaprovechamos, que decimos, ah, hoy no tengo ganas de orar, o estoy tan ocupado durante todo el día, ¿no? Que me olvido de hablar con Dios. Esa, esa relación de papá y hijo, ¿no? E hijo, es algo maravilloso que nosotros podemos tener, poder tener ese momento de hablar con nuestro Padre, ¿no? Qué feo sería si como el resto de la creación, ¿no? Nosotros no pudiéramos tener esa comunicación con Dios, poder hablar con Él, ¿no? Entonces, deberíamos estar orgullosos en un sentido
en un buen sentido, ¿no? Y felices de tener esa oportunidad, primero de ser llamados o ser eh, entendidos como hijos de Dios, ¿no? Y segundo, por tener esa oportunidad de comunicarnos, de poder hablar con Él, de poder pedirle cosas cuando las necesitamos y que el Señor esté ahí para concedernos eso, ¿no es cierto? Entonces, eh, a veces, como les dije, nosotros eh, no tenemos la conciencia por ahí de saber lo maravilloso de este regalo, eh, de esta eh, opción que tenemos, ¿no? De ser hijos de Dios y poder hablar. Qué, qué maravilloso a veces lo que a nosotros eh, nos pasa sin que nosotros lo sepamos, ¿no? A veces, como les dije, lo damos por hecho, lo damos por sentado y somos tan afortunados de, de tener un Padre que, que nos creó, como dice ahí, a su imagen, a su semejanza, con todas sus cualidades, por así decirlo, y con esa oportunidad, eh, con ese regalo tan maravilloso de poder estarlos con Él, cosa que no puede hacer el resto de la creación, ¿cierto? Entonces, a veces deberíamos, yo digo, a veces nosotros damos, eh, muchas veces damos gracias a Dios, y no está mal, ¿no? Dar gracias a Dios porque Dios hizo esto por mí, o hizo lo otro por mí, o hizo lo otro, y me concedió muchas cosas, pero a veces nosotros deberíamos decir gracias eh, por el Dios que tenemos, ¿cierto? No solo decir gracias a Dios, sino decir gracias por Dios, porque en ese sentido yo creo que aunque somos ah, creados a su imagen y semejanza, somos muy distintos, porque si Dios iba a pensar a veces como pensamos nosotros, ¿no? Y, y le íbamos a pedir algo y en algún momento le fallamos, y iba a decir, no, si vos me fallaste, ya no cuentes conmigo, cuando eh, es lo primero que nosotros hacemos muchas veces con gente que nos dañan o que nos fallan, ¿no? Y Dios, al contrario de esto, eh, nos sigue ayudando, nos sigue escuchando, nos sigue hablando y sigue haciendo cosas. Entonces debemos entender lo maravilloso que es el Dios que tenemos. Entonces, eh, para seguir, ahora vamos a pasar al siguiente punto que nos quedaba, que era el séptimo día. Y esta es una parte también que a veces eh, malinterpretamos en un sentido eh, de querer por ahí decir, bueno, el séptimo día es para dedicarlo a Dios y dedicamos todo ese día para hacer todas las cosas que no hacemos el resto de la semana. El sábado decimos, bueno, yo el sábado lo dedico a Dios y hago todo lo que, lo que Dios o lo que tengo que hacer para Él. Y a veces nos terminamos cansando de hacer un montón de cosas que no está mal de hacerlas para Dios, pero terminamos cansándonos físicamente, mentalmente, y cuando fue instaurado el día de reposo, fue un día eh, para descansar en todos los sentidos, ¿no es cierto? En el sentido espiritual, que nos lleva a esa conexión con Dios, pero también en el sentido físico y en el sentido mental, ¿no? Entonces, en vez de querer hacer todo lo que tenemos que hacer para la iglesia el sábado, porque por ahí decimos, bueno, vamos al culto, como como no en otro momento de la semana eh, no se, no se reúnen los hermanos cuando tenemos que hacer una reunión, hacemos el sábado también,
Si tengo que hacer otra actividad y la hacemos el sábado y terminamos haciendo todo el sábado, llenamos de actividades el sábado y terminamos cansándonos y terminamos haciendo las actividades de última también no de la misma manera. Y ese no es el sentido, ¿no? En el capítulo 2, del 1 al 3, ¿no? Donde va terminando ya el primer relato de la creación, ¿no? Está incluida esa sección del sábado y quisiera leerla. Son poquitos versos, ¿no? Dice, así fueron del capítulo 2, del verso 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra. Se incluye, ¿no es cierto?, en esta sección de la creación el sábado, pero no dice lo que decía hasta ahí en el relato, ¿no? Y eso es algo muy interesante. No dice en este relato, y fue la mañana y la tarde del día. Si ven en los otros apartados que vimos, en todos los momentos cuando Dios creaba algo y decía, y al final decía, y fue la mañana y fue la tarde del día y termina el día, ¿no? Eh, y en esta sección de creación del sábado, no lo dice. Y acá tenemos que entenderlo, esto también desde la parte teológica de saber que el sábado sigue siendo eh, ese, eh, ese tiempo abierto para con Dios, ¿no? Eh, el tiempo de Dios, el tiempo de Dios aún no concluyó, ¿no es cierto? El tiempo de Dios es infinito. Entonces sigue estando como abierto ese día de la creación, ¿no? Del séptimo día, ¿no? Y ahora les quería leer de esto que dice la diapositiva, ¿no? Dice, la persona humana debe volver a la fuente de la creación, que es Dios, para rehacer sus energías, porque estando Dios en el origen de la creación, el día séptimo es aquel en que el hombre, al establecer su relación con Dios en la comunidad de fe, entra en contacto con las raíces de su ser y así se rehace a sí mismo, se recrea tomando conciencia de la dimensión comunitaria de sus actividades, ejercidas sobre los 6 días de trabajo, y confirmando su compromiso por mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esta parte es muy interesante. El sábado es hecho para el hombre y no al revés, no el hombre para el sábado. Y eso es algo que también tenemos que entender. El sábado es un regalo que Dios nos le da al hombre. El sábado fue hecho para el hombre y se lo da al hombre como diciendo, mira, te doy este día, tenés 6 días, hace todo lo que quieras, bueno, todo lo que quieras, no, no, pero hace todas tus actividades en estos 6 días, pero te dejo este último día que voy a crear para que te recrees, para que te reconectes. Entonces el sábado es ese tiempo para reconectarnos con la creación y con nuestro creador. Y esto es algo que a veces me parece muy lindo, ¿no? Porque nosotros, como les dije el sábado, a veces andamos a las corridas haciendo un montón de cosas, no sabemos qué hacer de tantas actividades que queremos hacer y por ahí queremos visitar a un hermano y andamos a las corridas y un ejercicio que hice hace, hace un tiempo de, de por ahí eh, parar un poco, ¿no? Porque tuve por ahí unas cuestiones familiares que me llevaron a eso y paramos un poco, ¿no es cierto? De decir, no, vamos al culto a la mañana y a la tarde vamos a tratar de reconectarnos con la creación y con el creador.
Y yo pensaba mucho en cómo me reconecto con la creación y con el creador, ¿no? Y entonces busqué en algunas oportunidades, ¿no? Busqué ese momento de poder decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar solito un rato, o lo hicimos un par de veces con mi esposa, ¿no? De, de quedarnos abajo un árbol por ahí y, y pasar un rato de eso de empezar a mirar y, y empezar a ver la creación, ¿no? Nosotros a veces nos apartamos tanto de la creación, de la naturaleza que nos rodea, de todo lo que tenemos. Lo único que por ahí nos acordamos es cuando nos enojamos y empezamos a, a tirar insultos por los mosquitos que nos dejan locos y nos acordamos de esa parte de la creación que son los mosquitos. Pero cuando uno se detiene un momento y se pone a observar y te sentás por ahí bajo la sombra de un árbol y como nosotros acá vivimos en la chacra, ves las hormigas trabajando, los pajaritos volando, los pajaritos cantando, eh, los, los animalitos por ahí corriendo y, y uno empieza a, met- a entrar nuevamente en esa relación con el entorno que nos rodea, con la creación de Dios, ¿no? De ver lo maravilloso que es la creación. Nosotros a veces decimos, me voy de viaje a tal lugar y digo, qué lindo lugar, qué maravillosa creación de Dios. Y a veces en nuestra casa tenemos alrededor de nuestra casa la misma maravillosa creación de Dios porque es la misma creación de Dios y no la valoramos. Por eso, por ahí es algo que les daría de consejo de, de poder hacerlo. Y lo digo también un poco para mí porque ya hace tiempo que no lo hago y debería ser tener un momento, tener una horita, al menos no necesita ser el sábado, ¿no? pero, pero estaría bueno de hacerlo por ahí el sábado a la tarde, de quedarse tranquilo en la casa de uno, de, de tomarse ese tiempito, de sentarse bajo un árbol, de empezar a ver a nuestro alrededor todo lo que Dios creó y sobre todo lo que nos puso, ¿no es cierto? Entonces, a reconectarnos y recrearnos, ¿no es cierto? Es una forma maravillosa también de conectarnos también con nuestro creador, de conectarnos con la creación, de ver lo maravilloso que él hizo y sentirlo a él a través de esa creación. Cada día de reposo, entonces, la idea es devolvernos a recrear. Por eso el pueblo de Dios no entendía al día de reposo, al día sábado, eh, como algo sagrado, ¿no? Y, y ahí va otra aclaración que nosotros a veces eh, mal entender eso nos lleva por ahí ir a la iglesia también por compromiso. Y es algo que a mí me pasó en, en una época de mi vida, ¿no? Donde, donde iba a la iglesia porque decía, bueno, es sábado por el miedo de que quizás de decir voy a la iglesia, porque si yo no voy a la iglesia, el Señor del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, que vamos a ir viendo un poquito, ¿no? Que a veces tenemos a ese Dios del Antiguo Testamento como un Dios que era destructor de todo y lo único que hacía era destruir cosas prácticamente. Entonces, no quiero enojar a ese Dios. Voy a la iglesia porque si no voy a la iglesia, termina enojándose Dios conmigo y termina eh, haciéndome algo malo, ¿no? Y a veces tenemos esa concepción de nuestro Dios cuando realmente no es así. Terminamos yendo eh, por compromiso. Eh, yo creo que lo más lindo sería ver que todos los hermanos de nuestra congregación, de todas las congregaciones, ¿no?
van el sábado a la iglesia con alegría. Y me pasaba mucho eso cuando a veces me tocaba dirigir los cultos, ¿no? Y preguntás, ¿están contentos de haber venido a la iglesia? Y todo el mundo, sí, sí, estamos todos contentos. Y vos decís, wow, qué bueno. Y ahí, bueno, como que ya estamos en el baile, ¿no? Por así decirlo. Y vos decís, bueno, vamos a entonar la canción con acentos de alegría, por decir una canción, ¿no? Y cantamos con acentos de alegría y empezamos la canción y vos parado enfrente ves las caras de todos los que están en el culto y decís, pero la pucha, estamos cantando de que estamos alegres, ¿no? De venir a la casa de Dios y la cara nuestra no lo demuestra, ¿no? Por ahí, como se dice, la cara tiene subtítulos y los subtítulos dicen otra cosa, no dice lo que por ahí de boca para afuera decimos, ¿no? Entonces, eso de, de tener o de el problema de malentender que el sábado eh, es un día para reconectarnos con Dios y no nos va a salvar, que es otra cosa que a veces pensamos que porque si yo no voy el sábado a la iglesia no me salvo, y no es esa la intención, ¿no? Del sábado tampoco, el sábado no nos va a salvar, pero el sábado es ese día especial, ese día que nosotros vamos a reconectarnos con la creación y con el Creador. Vamos a acercarnos a Dios, vamos a estar cerca de Dios y vamos a hacerlo en comunidad, como dice, tomando conciencia de la dimensión comunitaria, ¿no? De, de saber que, que nos conectamos también con las otras personas que también son la creación, ¿no es cierto? Sabiendo que deberíamos ir a la iglesia no sabiendo que vamos a salir renovados de la iglesia, que vamos a, a salir recreados, reconectados con nuestro Dios. Si nosotros iríamos todos los sábados con ese pensamiento, yo creo que nuestros cultos estarían por ahí más felices, por así decirlo, más alegres, ¿no? Porque nosotros a veces incluso salimos de la iglesia, salimos fuera, nos saludamos con algunos hermanos, ni le preguntamos cómo estamos, cómo están, o le preguntamos, pero porque es el saludo, ¿qué sé? ¿Cómo estás? Pero no queremos saber eh, cómo realmente está, ¿no es cierto? Terminamos desconectados incluso de las personas que nos rodean, ¿no es cierto? De los hermanos de la iglesia y a veces incluso hasta de nuestra familia. Entonces, quisiera invitarlos, hermanos, en ese sentido, y por ahí no quiero estar en este momento por ahí tomando una postura de predicador, por así decirlo, y estar predicándoles acá en la clase, pero empecemos a disfrutar del sábado. A mí, en un momento de mi vida, como les dije, me pasaba esto, que lo hacía por compromiso. Y cuando nosotros empezamos a disfrutar el sábado, eh, el, el sábado termina siendo distinto. El culto, cuando nosotros vamos desde casa predispuestos, contentos, animados a decir, por suerte llegó el sábado, muchas veces decimos, llegó el sábado y hoy podía dormir hasta tarde, pero me tengo que levantar para ir a la iglesia. Si nosotros empezamos a disfrutar de que el sábado es un regalo de Dios para reconectarnos con Él, llegaremos a la iglesia contentos, vamos a cantar con alegría y vamos a mostrarle a Dios que realmente nosotros estamos contentos de estar en su casa, ¿no? Y muchas veces eso es algo que no pasa, ¿no? Y es algo que deberíamos re- replantearnos o empezar a replantearnos a veces en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, del por qué, ¿no? De que no nos reconectamos o no conectamos con Dios en el sábado y lo hacemos solo por completo. Bueno, en este momento
vamos a pasar a otro tema, así que como ya estamos cerca de las 7:30, que es ya son 7:15, les voy a dar un momentito si hay eh, alguna pregunta eh, y la quieren hacer en este momento. Vamos a tomar un ratito de- de preguntas y respuestas. Si hay alguien que tenga una pregunta o alguna aclaración o incluso algún testimonio, si les pasó algo en este sentido. Si quieren contar algo, pueden hacerlo, así después ya pasamos a la parte de la ruptura, vendría a ser, de todo esto bueno, de esta buena relación que les dije que al principio era todo perfecto y eh, hasta que entra el pecado, ¿no? En, en la humanidad, eh, y se destruye esto, ¿no es cierto? Entonces, por eso no quería seguir ahora con el siguiente tema, que es justo ese momento de ruptura de la amistad, ¿no es cierto?, de Dios y el hombre. Entonces, vamos a hacer un break acá y después seguimos con el siguiente tema. Si hay alguien que tiene una pregunta, alguna aclaración, alguna cuestión, algo, puede hacerlo. Buenas, Hola Tati, ¿qué tal? Un gusto verte. gracias igualmente. Bueno, si no tienen preguntas, sí, si hay alguna, pueden hacerlo. Si no, hacemos un breve receso. Sí, no, más que pregunta, un comentario, ¿no? Creo que es importante lo que estamos viendo, desde la óptica que se está viendo, digamos, como el tema, por ejemplo, del sábado, ¿no? Que es un día especial, sin duda, pero nosotros, especialmente nuestra denominación, nuestra iglesia, ha sido muy religiosa en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? En este sentido, y la verdad que nos hemos vuelto hasta esclavizantes en este sentido. Y ha sido algo que muchas veces se ha utilizado para decir que nosotros somos buenos cristianos porque somos guardadores de sábado y hemos hecho toda una doctrina muy legalista de esto, ¿no? Entonces creo que es importante que lo podamos entender de la manera que se está diciendo y que lo podamos vivir de esa forma, como una bendición realmente, como un encuentro especial con Dios. Y me gustó mucho que dijiste también donde uno se encuentra con el resto de la creación de Dios como las personas, ¿no? Compartir como hermanos en Cristo también. La verdad que eso es muy lindo. Así que me parece espectacular que se pueda plantear desde ese lado. Y bueno, el tema del hombre y la mujer también me parece interesante resaltar. Seguro ahora capaz que cuando veamos el siguiente punto lo hablamos, pero entender el hecho de que el propósito de Dios al crear al hombre y la mujer también fue que nosotros seamos su imagen y seamos su semejanza, así como Él impregnó eso en nosotros. El propósito es que nosotros la sigamos transmitiendo, la sigamos, eh, no sé, como reflejando, ¿no? Creo que ese es el propósito nuestro. Y bueno, cuando faltamos a ese propósito, devienen un montón de problemas de propósito, de sentido, de vacíos, un montón de cosas, porque finalmente el propósito de Dios era ese y no lo estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces creo que es interesante que también busquemos ese propósito, ser la imagen y, en semejanza a nuestro Creador, ¿no? Comentario nomás. Muchas gracias, Aldo, y la verdad que sí, que, que nosotros muchas veces al sábado lo tomamos desde ese lado, ¿no? De, de tenerlo más como un momento de decir, bueno, yo me diferencio del resto porque yo voy el sábado a la iglesia y yo el sábado no hago nada y no trabajo el sábado las otras personas porque hacen algo el sábado no se van a salvar. Entonces llevábamos al sábado a ese
a ese, a una forma de terminar adorando más al sábado, ¿no es cierto?, que al creador del sábado. Y, y terminamos incluso cometiendo en esa parte una herejía de considerar al sábado por ahí a veces más importante, ¿no?, que al creador. Y el creador es quien eh, nos dio ese regalo para que nosotros reconectemos con él. Sí, Tate. Sí, no, quería agregar a lo que estaban diciendo que es como que fríamente a veces un sábado como un mandamiento más, fríamente así, a veces se siente así. Tal cual, tal cual. Y nosotros tenemos que replantearnos, ¿no es cierto?, esas situaciones de, de vivir el sábado, de emocionarnos con el sábado, en, en decir el viernes ya, decir, por fin está llegando el sábado, voy a la tardecita, arranca el sábado y voy a tener esa conexión nuevamente con mi creador y también con el resto de la creación, con los hermanos, con la gente que me rodea, ¿no? Y si nosotros empezamos a vivir de esa manera, ¿no? El sábado, yo creo que, que vamos a cambiar mucho nuestras congregaciones en primer lugar, nuestros cultos y nuestra relación con Dios. Permiso, perdón que hable Siga, tanto. no, Pero me no, parece por un favor. punto importante. Nosotros desde el área de oración en la que estuvimos trabajando, hoy ya no pertenezco ahí, pero cuando expusimos nuestro plan de trabajo, hablamos de esta idea que muchos tienen de que el sábado es para ir a recargar pilas. Y a veces nuestra única experiencia o nuestra única conexión con Dios es el sábado nomás. Y finalmente pierde total sentido porque en realidad nuestra conexión con Dios debe ser diaria, continua. A veces escuchamos, hace un tiempito atrás escuchaba una prédica de otro pastor de otra denominación, como diciendo que el sábado no era el día escogido, ¿no es cierto? Y una de las argumentaciones es que todos los días Dios los hizo para relacionarse con nosotros. Y tiene razón, es así. No, no hay duda de eso, ¿no? Todos los días son de Dios, todos los días son para relacionarnos con Él. Pero el sábado es un día donde nosotros compartimos lo que Dios, lo que experimentamos con Dios durante la semana, ¿no? Y es más que recargar pilas, sin duda que a veces llegamos con un montón de carga y cosas y es hermoso poder compartir con la iglesia un tiempo especial de oración y de decir, bueno, hoy mi semana no fue muy buena, pero no sé, o sea, también tenemos que ir a compartir. ¿Qué traigo yo para compartir como con mis hermanos, ¿no? Esa experiencia, la verdad que cambiaría muchísimo nuestra experiencia de los cultos, ¿sabes? Sí, la verdad que sí. Y, y algo que vos decías por ahí que justo acotabas que decía el pastor, ¿no? Mucho, mucho tiempo se creyó, o incluso a nosotros se nos criticó, ¿no? En el sentido de decir, el sábado no, no es importante o no es el día. Y porque es un día tomado por la religión judía. Y cuando nosotros vemos este relato de la creación, eh, este regalo que hace Dios al hombre, porque lo dice, el regalo de Dios al hombre, ¿no? No fue un regalo de Dios al pueblo judío, a los israelitas, a los judíos más adelante incluso, que vamos a ir viendo después cuando veamos eh, libros históricos, porque eran primero israelitas, después judíos. Eh, no existía el pueblo judío. Vemos que recién más adelante, ahora en Génesis, del capítulo 11 en adelante, vamos a estar viendo que recién, ¿no? De cuando Dios le hace la promesa a Abraham y dice que desde su pueblo o desde su descendencia van a ser su nación, ¿no es cierto? O la nación santa. Entonces vemos que ahí pasaron un montón de años donde, donde Dios no, eh, no le había dado ese día al pueblo judío. El sábado no es
un regalo al pueblo judío, sino que es al hombre, ¿no? Entonces eso también tenemos que tener muy en cuenta y darnos cuenta en este momento de la creación que Dios le hace ese regalo antes de que no haya nada, antes de que no haya una religión judía, israelita, no haya un pueblo de Dios, sino que le dice al hombre, mira, este es mi regalo para vos, a todo el hombre, a todos los hombres, cuando me refiero a hombres, hablo de hombres y mujeres, ¿no? Eh, es el regalo para todos. Incluso después vamos a ver cuando más adelante, ¿no? Cuando Melquisedec le da la bendición a Abraham, como que había otros pueblos eh, que adoraban a Dios, ¿no? Entonces, no era el único o era exclusivo este día un regalo para el pueblo, es un regalo para todos nosotros. Y cuando nosotros entendemos que ese día es el momento de darnos, de disfrutar, de entrar en ese momento de disfrute, yo creo que vamos a comprender realmente la importancia de participar en un culto, de estar contentos porque vamos a sentir la presencia verdadera de Dios ese día. Y aunque, como decía Aldo, tenemos que estar conectados con Dios todos los días, ese es un día especial para poder acercarnos más a Él y a su creación. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar, votar? ¿Puedo hacerlo? Hola, Hola Angélica, un gusto verte. igualmente, muy linda la clase, hermoso, hermoso tema. La verdad que a veces estamos tan llenos de cosas nosotros que no paramos un momento a observar la creación como, como le pasó a ustedes, que dijo que andaban cargados de tantas cosas en su vida familiar y en un momento dijeron, no, vamos a bajar un cambio. Y ahí que tomaron esa decisión de observar y la verdad que a veces muy poco nos sentamos y observamos realmente la creación de Dios. La Y verdad que sí. el otro tema que dijo sobre los cultos cuando les toca dirigir, por ejemplo, a mí también me ha pasado que a veces por ahí solemos cantar una canción que dice, en la sonrisa se ve tu mirar y estamos así y nada que ver. No hay sonrisas. No. Y ahí a veces se le vuelve a cantar a los hermanos, y se le habla que estamos acá en la casa de Dios, que tratemos de dejar nuestros problemas atrás, concentrarnos en Él, alabarlo a Él, honrarlo a Él, y ahí volvemos a cantar y ahí ya como que se van viendo sonrisas de nuevo. Muy lindo, interesante. Ya veo ya que vamos a aprender un montón en esta materia. Dale, gracias Angélica. Sí, la verdad que a mí es una parte de la Biblia que me apasiona mucho, que me gusta mucho, que me gustaba mucho aprender y sigo aprendiendo por eso a veces les voy a estar preguntando y mucho porque vamos a seguir aprendiendo eh, con ustedes, pero cuando nosotros realmente entendemos mucho de las cosas que a veces leemos, como decía Abraham, como receta de cocina, cuando a veces leemos por arriba y solo tomamos la historia en sí, y a veces ni siquiera sacamos una enseñanza de la historia, cuando nosotros vamos más allá, vemos lo maravilloso que nos quiere decir el escritor sagrado fíjense, nosotros estamos haciendo prácticamente dos clases de la materia con los primeros dos capítulos de Génesis. Después vamos a tratar de ir un poco más rápido porque si no, no vamos a terminar la materia. Pero lo maravilloso que es a veces ir más a fondo en la materia. Así que espero que así como me enamoraba a mí esta materia y esta parte del Antiguo Testamento también, me gustaría transmitirle a ustedes un poco de ese amor que siento por ahí, por esto.
Así que bueno, me, me alegra de que les esté gustando hasta el momento. Ahora vamos a tomarnos 10 minutitos, volvemos y 19:40 arrancamos la segunda parte y ya vamos a ver un poquito más de la parte menos linda del Génesis que vamos a ir viendo de ahora en adelante. Así que tómense un ratito, coman algo, tomen algo y después seguimos, ¿sí? Bueno, en la segunda parte, como les había dicho cuando terminamos la parte de la clase, vamos a hablar ya del momento de ruptura, ¿no es cierto?, de esa eh, relación, ¿no es cierto?, perfecta o de esa creación perfecta que tenía Dios en un principio con el hombre, ¿no? Y cómo termina después habiendo esa superación, ¿no? De esa ruptura. Vamos a ver por eso lleva el título de este, de esta diapositiva, Amistad Futura y Superación de la Ruptura, que nos va a llevar y nos va a meter, ¿no es cierto?, dentro de este periodo o de este pedazo del Génesis, ¿no? Desde el capítulo 2, la segunda parte del capítulo 2, del verso 4 en adelante, ¿no? Hasta el capítulo 11 del verso 32, donde vamos a ver esto que termina pasando, ¿no? Que termina pasando en un principio en el, en el jardín del Edén, ¿no? Y de ese problema o de ese pecado que termina, ¿no? Destruyendo esa relación de- del hombre, termina rompiendo esa relación del hombre con... Vamos a ver en este segundo, eh, en el segundo relato que, que es muy distinto al primero. Por ahí, eh, más adelante, por ahí, vamos a tratar de responder quizás quién fue el escritor del Génesis o el del Pentateuco, como por ahí pensamos que si fue Moisés que escribió el Pentateuco. Hay muchas personas que afirman que los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Eh, Vamos a ver un poco que el primer relato, o sea, el capítulo 1 y el capítulo 2 del 4 en adelante, son dos relatos muy distintos y están escritos de una forma distinta. Entonces, ya ahí podemos empezar a ver que, que esos dos relatos posiblemente hayan sido eh, hechos por personas distintas. Incluso el primer eh, el relato es más tranquilo, ¿no? Es un relato donde todo va paso por paso, como una cosa lleva a la otra, por así decirlo. Es un relato muy tranquilo de la creación. Eh, en Entre el primer relato y el segundo relato también hay un notable cambio en el sentido de la forma en que se le llama a Dios. En el primero dice Dios hizo, y para corroborar esto vamos a abrir nuestra Biblia, ¿no? Y vamos a ver Génesis, el capítulo 1, y dice, Dios en el principio, y dijo Dios, y en el original, ¿no? En la Biblia hebrea se lo llama a Dios como Elohim, ¿no es cierto? Y en el segundo relato vamos a ver que cambia esa dominación de Dios. Y del capítulo 4 en adelante ya nos empieza a hablar, eh, dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Dios, el Señor, hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo antes de que existiera la tierra y toda hierba del campo antes de que naciera, pues Dios el Señor aún no había hecho nada, había hecho llover la tierra si no había, ni había nadie que cultivara la tierra. Más de la tierra subía un vapor el cual regaba toda la superficie. Entonces, el polvo de la tierra, Dios, el Señor, y vemos esa, eh, esa forma distinta de no decir solo Dios o Dios el Señor, y habla mucho de, eh, en otras versiones, por ahí la versión que no, mía dice distinto, ¿no? Pero en otras versiones, eh, este relato habla de Jehová, ¿no es cierto? Eh, en en el original, por así decirlo, hebreo, eh, dice Yahvé Elohim. Entonces, habla de Jehová Dios. Son dos formas muy distintas de llamar. En el primero dice solo Dios y en el segundo le da el nombre de Jehová Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que son dos relatos que entre sí, cuando salta del verso 4 o del verso 3 al verso 4 son muy distintos, ¿no es cierto? Entonces vemos que, que muy posiblemente o eh, lo hayan escrito dos personas en dos momentos. Este relato incluso también está lleno de simbolismos y eso es algo que vamos a ver un poquito más adelante dentro de este apartado, ¿cierto? En este relato se evoca la historia de la humanidad desde el primer hombre hasta Abraham. Es una verdadera antropología teológica. Y este relato va a ser por ahí el punto de partida, este segundo relato de la creación. Por eso es muy importante también que nosotros lo entendamos y lo tengamos en cuenta. Es el punto de donde va a seguir todo el resto de la historia, o el punto de donde parte el resto de la historia eh, a seguir hasta Abraham, ¿no es cierto? Entonces, una antropología teológica se trata o se tiene al hombre, ¿no? Como el personaje principal. Se va a hablar mucho en este segundo relato, ¿no? Del hombre, ¿no? Se le da al hombre eh, muchas muchas tareas ya desde el principio, nombrar a los animales y demás. Entonces, eh, el, el- el tema central de este relato, ¿no? Es el hombre o el personaje central. El texto, como le decía, está lleno de simbolismo. Dios crea al hombre del barro de la tierra, es lo primero que también, ¿no es cierto?, nos termina diferenciando mucho con el primer relato. En este relato crea al hombre, también crea al hombre primero, ¿no es cierto? Desde el barro y en primer lugar crea al hombre y no a la mujer como en el primer relato decía, los creó Dios al hombre y a la mujer, los crea en el mismo momento. En este segundo relato eh, termina creando primero a Adán, ¿no es cierto? Y después a Eva. Y esto va a llevarnos a uno de esos simbolismos que yo les decía. Dios revistió a Adán y Eva con la dignidad de vivir en el jardín del Edén, una clara alusión a la costumbre sumeria. Y acá vamos a hacer por ahí, vamos a parar un poquito también y, y quiero que hagan el ejercicio ese, también los que vean la clase grabada y ustedes que están viendo. Si alguna vez se preguntaron, ¿por qué un jardín? ¿Por qué dice el jardín del Edén o el huerto del Edén? ¿Por qué? Muchas veces nosotros leemos esto y
no entendemos, ¿no es cierto? Por eso les digo que tenemos que ir más profundo dentro de la simbología de este texto, ¿cierto? Y, y esta parte del jardín o del huerto hace mucha, eh, por eso dice alusión a una costumbre sumeria, ¿no es cierto? Los reyes eh, sumerios tenían un jardín en sus palacios, tenían un jardín eh, dentro eh, del palacio donde ellos vivían o dentro de los muros de su palacio tenían un jardín y solo el rey y su familia podían entrar ahí. El rey incluso regaba ese jardín, ¿no es cierto? Y trabajaba el jardín. Y, y incluso con todo lo que los árboles frutales que tenían ese jardín, porque era un jardín eh, en ese sentido también con muchos árboles frutales y demás árboles que permitían comer de- de ellos, ¿no? El, el propio rey podía llegar a subsistir de lo que tenía en su jardín, ¿cierto? Rey y su familia. Y en, y en ese sentido, eh, para los lectores de esa época en la que fue escrita, ¿no? Esta, este relato de la creación, les hacía mucho sentido poder compararlo, ¿no es cierto? Nosotros a veces, por eso les digo que tenemos que meternos en la camiseta del escritor para entender por ahí qué es lo que quería decir. Para el lector que leía, tomaba este escrito en esa época donde fue escrito, entendía que Dios tenía su propio jardín y en ese jardín solo podía entrar el hombre. Entonces, ¿quién era el dueño del jardín? El rey. ¿Quién podría entrar en el jardín? Su familia, el hombre, Adán y Eva. Eran la familia de Dios. Volvemos al mismo significado de esa parte de filiación, de ese símbolo de ser hijo, ¿cierto? De ser parte de la familia de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le dice, oh, anda y trabaja en ese jardín? El hombre termina siendo colocado por el dueño del jardín en ese jardín. O sea, el rey, dueño del jardín, termina permitiendo que el hombre viva en su jardín, su hijo viva en su jardín, su familia viva en su jardín. Entonces termina simbolizando que el rey ponía a su familia en el huerto o en el jardín y nos da nuevamente ese símbolo, ese simbolismo, ¿no? De esa afiliación que habíamos hablado mucho también, eh, que tenemos con nuestro Creador. Somos hijos de Él, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver, como les digo, y entender por qué jardín, por qué huerto y por qué el escritor escribía de esta forma que escribió, para que el lector de la época también lo entienda. Entonces, también este nos lleva al siguiente símbolo que dice, el hombre tiene estatus de nobleza igual a la semejanza y filiación del primer rey. El hombre termina siendo hijo del rey, termina siendo príncipe, termina siendo parte de la familia real, termina siendo eh, eh, el, el heredero, por así decirlo, del rey, ¿no? Tiene también esa posición de autoridad que, por ser parte de la familia, ¿no? Que le da el rey, porque si el rey no le hubiera dado esa posición de autoridad, no la tendría. Tiene esa posición de autoridad, eh, de poder dirigir todo lo que está ahí, o como dice la palabra, estar sobre el resto de la creación, ¿no es cierto? Y disponer de ella por ser hijo del rey. Después crea a la mujer y los pone para labrar el huerto.
Y acá, por ahí quisiera eh, hacer un apartado por ahí sin llevarlos a una, a una, a una diapositiva o algo, sino entender, ¿no es cierto?, eh, esta forma que explica el, el segundo relato de la creación de la mujer. Por eso quiero parar un poquito acá. Era Aldo creo que había dicho algo sobre el tema y quisiera eh, eh, hablar un poquito sobre este tema. Este tema vendría a ser, eh, este relato nos lleva más a al punto, ¿no es cierto?, de la relación de pareja entre el hombre y la mujer, más que ese primer relato que quería dejar en claro que los dos somos hijos semejantes a Dios. En este segundo relato va más, un poquito más allá de simbolizar que, que el hombre, que la mujer fue creada como parte del hombre para ser uno solo, que en el momento, ¿no es cierto?, del matrimonio y en el momento del inicio de una relación de pareja terminan siendo unos solos, estando a un mismo nivel, terminan siendo eh, no un hombre y una mujer, sino terminan complementándose y formando, por así decirlo, un individuo que uno es parte del otro y el otro es parte de uno, ¿cierto? Entonces, este, este, esta parte del texto es una institución del matrimonio. Incluso dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre y irá a vivir con su esposa. En, en ese momento, por ahí era, en esa parte de la historia, ¿no? Era muy común que al casarse, el hombre, podría decirse, rompa, no decir rompa relación con sus padres, sino que, como decimos, corte el cordón, ¿no? Y deja a sus padres y se iba a vivir con su mujer, quizás en, en, en el lugar donde vivía la familia de su esposa, ¿no? Pero era esa, quería dejar el escritor dejar en claro que el hombre debe dejar a su padre y a su madre y irse a vivir con su mujer, no seguir viviendo eh, con, con, su, con sus padres eh, y por ende, ¿no? La mujer con sus suegros. Ese por ahí también es un consejo que es muy válido para hoy en nuestros días, ¿no? Nunca vayan a vivir con sus suegros, hombres y mujeres, ¿no? Vayan a vivirse solos. Por algo, ¿no es cierto? El escritor nos quería dejar algo ahí como que nos juntemos y hagamos nosotros esa familia, ¿no? Vemos que en este relato el hombre es creado primero y la mujer después, y esto llevó muchas veces también a, a muchas culturas e incluso a, a nosotros dentro de la iglesia mucho tiempo a, a interpretar o a malinterpretar, mejor dicho, que la mujer es menos importante que él. Y yo creo que esa no era lo que el autor quería expresar, ¿no es cierto? No es lo que yo creo, sino es no es lo que el, el escritor quería eh, dejar en claro en ese texto, ¿no es cierto? Y eso eh, justamente va totalmente en contra de lo que nos dice el texto, ¿no? Que en realidad nos quiere decir es el hecho de que el hombre se haya creado primero es una expresión de soledad. Por eso dice, y pueden leerlo
en este relato de la creación, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Eh, Dios crea al hombre primero para demostrar, ¿no? Que el hombre solo no es bueno que esté solo el hombre. No es bueno que haya un hombre solo. El hombre tiene que unirse a una mujer para que se complementen y se completen. Esa era la idea de esta expresión. La idea de que el hombre se cree primero es demostrar o, o decir y demostrar que el hombre solo no se sentía completo, no se sentía bien, ¿no es cierto? Entonces Dios en un momento dado dice, no es bueno que el hombre esté solo, por eso le haré una ayuda idónea, dice la palabra, ¿no? El, el matrimonio entonces termina siendo un símbolo no de subordinación como nosotros creemos o creímos mucho tiempo en muchas culturas, ¿no? De que el hombre está arriba y la mujer está abajo, sino termina siendo una relación, ¿no es cierto?, de coordinación, se complementan, el hombre y la mujer están al mismo nivel, se complementan, se completan. Por eso, a veces el hecho de denigrar a una mujer, de por ahí vamos eh, a hablar de decir el hecho de pegar a una mujer, ¿no? Que un hombre golpea a una mujer es un pecado, eh, pero ir más lejos en el momento de decir, por ahí el hecho de golpear, ¿no? Es algo que decimos sí, obvio, pero el hecho de, de no, de no estar a la mujer en la casa, ¿no? De decir a veces, eh, ocurre en muchas familias que el hombre viene y la mujer cocinó algo y que al hombre no le gusta y el hombre le dice, ah, vos no servís para nada porque no cocinaste lo que a mí me gusta. Termina siendo una forma de tener a menos a la mujer y bíblicamente es algo que este pasaje nos está demostrando que no debe ser así, que la mujer no está acá abajo, sino que la mujer está acá. Todas esas formas, esos, a veces los chistes machistas, ¿no es cierto? Y, y creo que la sociedad en la que vivimos y nos criamos nos llevó a eso de creer que la mujer está un escalón abajo del hombre, cuando en realidad la mujer debe estar al mismo nivel. Incluso hoy la mujer pasó de estar en la sociedad machista en la que vivimos por mucho tiempo, acá abajo, en vez de llegar a estar acá y ser complemento, ser ayuda idónea, ser eh, esa parte que completa la creación de Dios, ¿no? Como habíamos dicho, pasó acá. Entonces, hoy por hoy se invirtió con el tema este de de todos los nuevos movimientos que surgieron con el feminismo y estas cosas, nos termina llevando a una situación que cambió una cosa por otra, en vez de estar llevándonos a la situación bíblica de complementar. Sí, Aldo. Sí, perdón que interrumpa, pero me gusta mucho lo que estás compartiendo. La verdad que me sorprende. Ahora me queda vino una idea así de mí, por ahí estoy re fuera de foco, pero viste que cuando se relata de que que la mujer es creada, que Dios hace entrar en un sueño al hombre, dice que le saca una costilla, ¿no es cierto? Y de ahí como que forma a la mujer. Y es re loco pues, pensarlo porque hasta el día de hoy nosotros tenemos una costilla menos, ¿no? Por naturaleza. Pero entonces quiere decir que el hombre ya existía y que y que la mujer fue creada de la costilla. ¿O cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Viste? Me escupo el pensamiento que se me vino a mi mente ahora. Pero digo, si realmente el relato es verdadero, entonces el hombre ya existía. ¿O cómo contraponemos esa fundamentación, esa idea, ¿no es cierto? Sí, bueno, por ahí también eh,
ese es un tema eh, que justamente cuando vi que hoy iba a entrar en ese tema, entré a verlo a la mañana, tenía un ratito, ¿no? De tiempito ahí, ¿no? Y dije, voy a ver esto y entré a buscar un poquito esa información de la costilla menos del hombre, ¿no? Y nos lleva nuevamente a, a ese, a ese punto del que hablábamos, ¿no? Eh, de que la Biblia no termina siendo un, un libro, ¿no es cierto?, de biología, ¿no es cierto?, sino un libro teológico. Pero a ver si encuentro lo que habían contado sobre este tema. Justo había entrado a investigar y entré a una publicación más bien médica, ¿no? Que decía que es un mito común pensar que el hombre tiene una costilla menos que la mujer. Biológicamente, tanto hombre como mujeres tienen la misma cantidad de costillas, 12 pares para un total de 24. La idea propiamente dicha y popular de la interpretación literal de la historia bíblica de Adán y Eva. Por eso no tiene base anatómica. Entonces, si vamos a lo realmente eh, físico, eh, no me puse a contar mis costillas de mi esposa, ¿no? Pero supuestamente, anatómicamente y desde el lado biológico, tenemos la misma cantidad de costillas, según lo que estuve investigando, porque justamente eh, me quedó incluso eh, esa, esa intriga de saber cómo decirle si, si pasaba esto, ¿no es cierto?, de esta pregunta. Entonces, eh, anatómicamente o biológicamente, ¿no? Eh, terminan eh, siendo iguales las cantidades de costilla que nosotros tenemos, ¿no? No sé si por ahí eh, aclaré un poco, Aldo, tu pregunta. Sí, ahora me dejaste con otra duda. Digo, ¿será que no tenemos, será que no tenemos otra costilla menos? Ahora voy a tener que ponerme a contar las costillas, mi amigo. Pero sí, o sea, tiene mucho sentido. Bueno, ah, dejando ya de lado nuevamente este apartado que por ahí quise demostrarles, ¿no? O mostrarles con el tema de, de esta parte del hombre y la mujer y de, de esta ruptura también, ¿no es cierto?, que hubo ahí después, donde el hombre termina desobedeciendo, ¿no? Termina eh, alejándose de Dios, ¿no? Eh, entonces, después de esto, que vemos que sigue siendo todavía lo bueno, lo, lo perfecto todavía que Dios había creado, termina pasando, ¿no?, la situación de la ruptura. Y acá vamos a ver por ahí un cuadrito, eh, perdón, es un relato que establece también los mejores afectos y muestras de amor, ¿no? Este segundo relato de la creación nos muestra eso, esas muestras de amor que quería demostrar Dios. No es bueno que el hombre esté solo, es lo que hablamos. Coloca nombre a los animales,
la pertenencia hecha mujer, el amor que lo deja todo, el amor que lo deja todo, que deja padres, que, que deja de un lado a los padres y se va a vivir con su esposa. Es un relato en ese sentido muy de reflejar, ¿no? El amor de- del hombre y la mujer y de las formas de vivir el amor y de pertenecer entre los dos, entre las dos partes de la pareja, ¿no? Pertenecer el uno al otro, ¿no? Eh, el hombre tener un puesto arriba y la mujer estar un escalón abajo, sino que complementarse, amarse, dejar a su primer amor, por así decirlo, a sus padres, para complementarse con su pareja, con su esposa, en ese amor que se tienen que expresar. Y acá vamos a ver por ahí un cuadro de, de las rupturas, ¿no? Que hubieron después de esta parte que vimos, de, de donde todo era perfecto, todo era la creación perfecta de Dios, hasta el momento que entra el pecado y eh, existen esas rupturas. Este cuadro por ahí va a ser un poco un resumen, no quiero meterme mucho en hablar de las historias estas, ¿cierto? Que aparecen acá, eh, sino que va a ser como un resumen de, de las historias estas y de las rupturas que hubieron en cada una de esas historias. Eh, Como les dije, la ruptura viene después de todo lo perfecto que hizo Dios, ahora entra lo imperfecto, lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? En el primer caso del 7 del 6 de la numerología y demás. Eh, Acá es un resumen de cómo el pecado ingresa a destruir todo lo perfecto que Dios había construido, ¿no? Entonces vemos todas las cosas malas que empezaron a suceder posterior a esa ruptura, ¿no es cierto? La primera es, vamos a ver en Génesis 3, eh, les invito a ustedes que si tienen un tiempito y puedan ir haciéndolo, lean estas historias para ir empapándose un poquito de lo que va diciendo, ¿no es cierto? El Génesis, eh, si pueden hacerlo. En Génesis 3 habla de la primer ruptura que, eh, que pasa en esa relación. En esta caída o ruptura terminamos culpando a alguien más de nuestro pecado. Cuando Adán comete el pecado, termina culpando a alguien más. Y vamos a ver este relato, si lo puedo encontrar rapidito. En el capítulo 3 verso 12 nos dice, y el hombre respondió, porque Dios le dijo, perdón, vamos a leer el 11. Dios le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Adán después de mandarse su macanita, su primer, o, la, o el primer pecado, ¿no? Que comete Adán? ¿Qué es lo primero que hace? Culpa a alguien más. Y ahora sí quiero que, si pueden abrir sus micrófonos y, y decir, ¿a quién culpa Adán después de cometer el pecado? A la mujer. En primer lugar,
podemos pensar eso, pero lo primero que Adán dice es, en la palabra exacta de Abraham dice, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol. Termina culpando a Dios, termina diciendo, pero yo pequé porque vos le pusiste a esta en mi vida, por así decirlo, en palabras más o menos eh, que nosotros podemos decir a diario, ¿no? Como que termina, obviamente, culpando a la mujer, pero indirectamente o directamente termina culpándolo a Dios y le dice, al final, no es culpa mía, yo no hubiera hecho esto si vos no hubieras creado la mujer. Así que la culpa es tuya. Y esto nos lleva a, a replantearnos también que nosotros muchas veces en nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios, terminamos culpando a Dios por nuestros errores o culpando a alguien más por nuestros errores. Cuando viene alguien y nos confronta por algo que hicimos, a veces decimos, ¿y vos cómo te enteraste? Y no, y me dijo alguien. Y bueno, pero ese alguien, ¿por qué te tenía que decir si esa eh, no debería ser chismoso o es un pecador porque es un chismoso y no terminamos nunca reconociendo nuestros pecados? A veces también terminamos diciendo, como dijo Adán, ¿no? Si a veces, por dar un ejemplo, terminamos por buscar un ejemplo, eh, yo como hombre casado salgo a la calle y codicio a la mujer de mi prójimo o veo una mujer muy bonita y, y ya se me vuela la cabeza y por ahí me doy cuenta y digo, y bueno, señor, la culpa es tuya, vos, ¿por qué hiciste mujeres tan lindas? Entonces, siempre terminamos buscando una forma de excusarnos. Entonces, esta primer ruptura y ruptura en la pareja, donde hay esa acusación también entre ellos, ¿no? Entre Adán y que acusa a Eva, es el primer, eh, la primer ruptura, ¿no? La primer ruptura de- después de la creación perfecta, la desobediencia. Primero, el hombre y la mujer terminan desobedeciendo a Dios. Y acá quiero dejar en claro, el hombre y la mujer terminan desobedeciendo. Por ahí, a veces también queremos resaltar esto de decir, sí, pero eh, la mujer fue la primera y le convenció a Adán. Si Adán no hubiese querido, no hubiese comido. Así que los dos pecaron, los dos estuvieron al mismo nivel. No es que más culpable Eva o es más culpable Adán, ¿cierto? Después, siguiendo con estos relatos o con la siguiente ruptura, vemos el asesinato de Caín a su hermano Abel, ¿no es cierto? Vemos esa historia donde los dos ofrecen su sacrificio, donde eh, uno ofrece un corderito y el otro ofrece sus frutas, ¿no es cierto? Y Dios prefiere el sacrificio, ¿no? de Abel y Caín termina matando a su hermano. Es el primer fratricidio, ¿no es cierto?, que menciona la Biblia. Y cuando nosotros leemos esta historia o pensamos en esta historia, muchas veces nos pensamos como que Abel termina siendo el personaje central, cuando realmente el personaje central de esta historia no es Caín que mata a su hermano por celos, porque Abel aparece muy poquito en la historia. Eh, en este relato va ese sentido de a veces, ¿no? De también de que nosotros a veces no terminamos matando a nuestros hermanos, pero sí tenemos esos sentimientos que tuvieron Caín, ¿no? Y no hablo de hermanos sanguíneos, ¿no?
a veces también de nuestros hermanos en la fe terminamos teniendo esos celos cuando por ahí el sacrificio del hermano es más agradable que nada. Entonces, esta es la segunda ruptura. No quiero entrar mucho acá porque también esta es una historia que, s- que se podría analizar muy profundamente, pero si empezamos a analizar muy profundamente esta historia, no vamos a llegar a terminar, ¿no? la clase, ¿no? Después está la historia de Lamec, ¿no? En, en Génesis 4, del 9 al 24, que es la ruptura entre clanes y el pecado vendría a ser la venganza, ¿no es cierto? Y acá ya no, ya vamos a ver esa ruptura entre los pueblos o pequeños pueblos que había, porque no había grandes naciones en este relato, entre esos clanes que estaban los que adoraban a Dios, y ya había gente que se había apartado completamente, ¿no? de Dios y eran los idólatras, ¿no es cierto? Entonces vemos esa ruptura, eh, eh, ese romper relaciones entre dos pueblos, por así decirlo, o entre los pueblos o los clanes, ¿no? Adoradores de Dios y los que no adoraban a Dios. Después vemos también la ruptura siguiente, la ruptura de razas que nos muestra en, en esta historia de los gigantes, ¿no es cierto? Que es una historia también que nosotros vamos a tomar un enfoque, pero que hay muchos enfoques en este sentido. Incluso eh, cuando yo tomé la clase era una de las cosas que tenía eh, que era algo que me intrigaba mucho, cuando decía que, que eran hijos de los dioses, ¿no? Estos gigantes, ¿no? Y el pecado viene a ser la hierogamia. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta, lo que quería decir por ahí, o al punto que vamos a enfocar nosotros, que quería decir el, el relator, ¿no? Era que en esa época había o practicaban por ahí los sacerdotes y las sacerdotisas de los dioses paganos, practicaban relaciones sexuales en los altares a esos dioses. Y se creía que de esa unión de los sacerdotes, eh, el producto de esa unión, eh, se producían hijos que eran gigantes, que eran dioses o hijos de los dioses y similares a los dioses, ¿no? Y esto contrastaba mucho con creer que Dios es uno. Y mucho de esto termina viéndose después en la teología de lo que significa el diluvio, ¿no? Si estos gigantes, porque Dios ve esa maldad sobre la tierra y termina destruyendo, ¿no? Todo lo que había en la tierra, si estos gigantes realmente eran dioses o hijos de dioses o semidioses o como quieran llamarlos, si serían dioses se salvarían del diluvio. Y eso es una de las enseñanzas mayores de del relato después que, que sigue, ¿no? Del diluvio. Pero esta es la siguiente estructura que ya vemos cómo, cómo el hombre pasa de estar en contacto con Dios y eh, de cometer ese pecado de desobedecer, pasar a matarse entre hermanos, pasar a vengarse y a odiarse entre clanes
y pasar a ya cuestiones de adorar a otros dioses eh, con actos eh, de índole sexual, ¿no? Como nos dice eh, este apartado, esta historia. Y la siguiente ruptura es la Torre de Babel, que este, este viene más allá eh, de entender eh, por qué no quisieron construir la torre. El pecado viene a ser el materialismo, ¿no? Y la ruptura termina siendo entre los pueblos que existieron en la tierra en ese momento. Eh, pero tendríamos que ver por qué llevó al hombre a construir esta torre. La primera era en una manera de decir, bueno, construimos una torre alta, si hay otro diluvio, nos subimos ahí y no nos morimos, eh, y porque nosotros podemos construir y somos iguales o, o incluso mejores que Dios, ¿no? Y la otra forma es, o el otro pensamiento que podríamos ver de esta historia es de tratar de estar lo más cerca del cielo para sentirnos lo más próximo a Dios, porque en la cultura de ese momento se creía que Dios estaba ahí arriba en el cielo. Entonces, estar eh, igual, estar en un estatus igual que Dios, eh, este orgullo que muchas veces sintió el hombre a lo largo de toda la historia y lo sigue sintiendo hasta el día de hoy, de creerse superior incluso a veces que Dios, ¿no? Muchas veces el hombre termina creyéndose más que Dios. Y bueno, eh, después, la superación de esa ruptura, quiero ir terminando con esto, ¿no? La superación de la ruptura termina pasando con la alianza eh, con Noé, ¿no? De Dios con Noé. En Génesis eh, del 9 al 17 podemos ver esto. Y quiero leerles un ratito eh, Génesis capítulo 9 del 8 al 17. Y quiero leerles especialmente el verso 12. Dice, Dios también dijo, esta es la señal del pacto que yo establezco con ustedes y con todo el ser vivo que está con ustedes por los siglos y para siempre. Esta alianza permitía salvar al hombre de una nueva destrucción, ¿no? Eh, de esas rupturas que ya hubieron, ¿no es cierto? Dios dice, bueno, yo destruí al hombre, pero ahora eh, les muestro esta señal como, como una forma de hacer un pacto con ustedes de que esto no va a volver a pasar. Entonces vemos que es el primer pacto de Dios con el hombre o con la humanidad, ¿no? Para ir subsanando, para ir arreglando un poco de estas rupturas que vemos, que vamos a ir viendo que al pasar del tiempo, ¿no? Terminan habiendo muchas más rupturas del hombre para con Dios, ¿no? Pero que siempre Dios está ahí para renovar esa alianza y darle una nueva salida al hombre. Entonces, eh, vamos a dejar la clase por acá. La siguiente clase ya vamos a ver la parte de los patriarcas que arrancan en capítulo 12 hasta el 50 de Génesis, ¿no? Hasta ya el, el final de Génesis, ¿no? Entonces, eh, quiero dejar eh, esto para la próxima clase. Una cosita más, quería decirles también que hoy va a subir, si, si no pasa nada, el pastor Abraham va a estar subiendo un video en la plataforma también
después de subir esta clase, va a estar subiendo un video y me gustaría que lo puedan estar viendo durante el fin de semana. Eh, los que puedan verlo, por favor, eh, si lo pueden ver. eh, Así el lunes hablamos un poquito de este video y, y después seguimos con la clase. Les voy a dar como tareita para este fin de semana ver ese video. Así que bueno, llegamos al final de esta clase. Vamos un ratito, si tienen alguna pregunta, así no les quiero sacar más tiempo. Si tienen alguna preguntita o algo, alguien, alguna aclaración, algún comentario, pueden hacerlo. Por este lado, todo muy claro, muy linda clase, eh, muy lindo volver a tomar el tema sobre el sábado. La verdad que está bueno refrescar el tema, ese, profundizarlo y sin duda seguir estudiándolo más. Y bueno, lo de la justicia ahora quedo en duda si yo tengo más o si mi marido tiene más, lo vamos a tener que contar. Pues, en fin. Muchas gracias, Katy, por tu tiempo. ¿Alguien más tiene algo? Bueno, si no es así, dejamos por acá la clase de hoy y nos encontramos el martes que viene para arrancar ya con la era de los patriarcas y por favor si pueden ver el videíto, ¿sí? Que va a estar muy bueno para darles una referencia de lo que por ahí eh, hablamos en estas primeras dos clases de lo que es Dios y lo que por ahí a veces científicamente también se comprueba de la existencia de Dios, ¿no? Así que bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos.